La muerte. La muerte. Me tocó vivirla muy cerca desde pequeña. Mi madre, mi padre, mis abuelos, profesor del colegio, una tía. Durante toda mi vida la he vivido de cerca. Todos ellos murieron, menos uno. Me tocó así. Y era demasiado pequeña. Viví la enfermedad de cerca y todas sus oscuridades y todas sus despojos, todas sus desestructuraciones físicas. Y me tocó vivir la muerte y su incomprensión, la rabia, la culpa, también el tabú, colegio, en el instituto. No se hablaba de eso. Me daba vergüenza hablarlo. Me da vergüenza hablarlo ahora. Aquí. No en mi vida no. Aquí. ¿Sensacionalismo? No sé. Quiero pensar que ayuda a romper el tabú. Hola, soy María Ángeles y vengo a mostrarte la filosofía de un modo diferente. Práctica, aplicada a la vida, a tu vida. Porque la mente no es un vaso que llenar, es una lámpara que encender. Pues sí, nuestra sociedad no quiere saber nada de la muerte. Los rituales que antiguamente eran públicos ahora se relegan al ámbito de lo privado, para la familia, en un entorno de secreto. No sabemos lo que pasa cuando alguien muere, esos momentos antes, esos días antes. No queremos saber nada de la enfermedad, ni del dolor. La enfermedad se oculta y solo se quiere saber cuando hay sensacionalismo, como el cáncer. El cáncer es una enfermedad sensacionalista. El dolor se trata con anestesia. Los niños no deben ir a los funerales, ni al cementerio, ni se les debe hablar de la muerte. La muerte es un tabú. La muerte no forma parte del consumismo. Cuando mueres, ya no consumes. Ya no puedes ser manipulado, ya no interesas. Tal y como nos decía Foucault, cuando hablaba de la biopolítica, decía que los soberanos hasta el siglo XVIII hacían morir y dejaban vivir. Pero eso cambia. Con el siglo XVIII las relaciones de poder cambian y el soberano decide sobre tu vida, te hace vivir y te deja morir. Se interesa por la planificación de los hijos, se interesa por la planificación de la salud, se interesa por tus hábitos alimenticios, deportivos, por tus hábitos de consumo. La sociedad y el poder se interesan por lo que haces cuando estás vivo. Cuando estás muerto, quedas fuera del poder. Ya nadie tiene poder sobre ti y eres libre. Por tanto, no interesas. Cuando te vas a morir tampoco. La muerte entonces queda desvirtualizada, dejada a cuando suceda, al azar. No puedes prepararla, como cuando preparas tu boda o preparas el nacimiento de un hijo. No puedes prepararla. Es aséptica, es tecnificada. A veces, o la mayoría de las veces, sucede en un entorno blanco, en un hospital, rodeado de gente que ni conoces. La muerte es indolora. El dolor, recordemos, se trata con morfina, anestesia. El dolor no forma parte de la vida, entonces. El dolor es algo a evitar. El dolor
hay que acudir a la ciencia. La ciencia nos dice cómo morir. La muerte parece que nos iguala. La muerte elimina el mal del mundo. Ya te mueres, ya está. La muerte no existe. Hoy en día, el principal arquetipo de la persona que está en una enfermedad y que quiere vivir y agarrarse la vida es el luchador. Decimos de las personas que están en una enfermedad y que se esfuerzan y siguen para adelante y abordan todo tipo de tratamientos y se hacen todo tipo de cosas en su cuerpo para agarrarse a la vida y vivir, les decimos que son grandes luchadores. Si lo pensáis, esto es una metáfora bastante perversa a mi manera de ver, porque cuando te sucede una enfermedad, cosa que además es propia de la vida, no depende de ti en la mayor parte de la situación el sobrevivir o no. Depende de muchos factores. Obviamente tu actitud y tu disposición a hacer cosas está bien, pero no depende de ti, o sea que no olvidemos esto. Pero es que además no solo eso, sino que parece que el que no vence a la enfermedad es un perdedor. Y es que además parece que la enfermedad de pronto es el mal que hay que eliminar del mundo. Y la ciencia, en todo su poder y esplendor, y la técnica nos va a ayudar a salir de eso. O sea, que cuanto más investiguemos, cuanto más avancemos en el progreso científico, menos enfermedades tendremos. Pero ¿es eso así? ¿Es eso cierto? La enfermedad, el dolor, la muerte, forma parte del mundo y de la vida. Y si no es esta enfermedad, será otra enfermedad. Date cuenta de esto. Otra paradoja de la sociedad de la positividad es que la muerte nos va a igualar a todos. Es decir, que tú puedes haber sido un cabrón en la vida, que cuando te mueres ya todos en tu funeral te van a poner por las nubes y en el fondo se van a compadecer de ti porque has muerto. No, la muerte es parte de la vida y todos vamos a morir, pero la muerte no te hace mejor persona en vida. La vida que tú hayas llevado es importante, la vida que tú hayas hecho, los actos morales o inmorales que hayas hecho, el mal o el bien que hayas hecho a los demás, cómo tú te hayas comportado, como tu responsabilidad como persona viva en el mundo, en sociedad, sigue estando ahí. La muerte no te iguala. Y la muerte no elimina el mal, la muerte no te hace mejor persona, solo por el hecho de morirte, porque la muerte nos va a suceder a todos y no se puede eliminar del mundo. Y no es una especie de castigo ni una especie de rendición de cuentas ante la vida. La muerte es algo que está ahí y que nos va a suceder a todos, pero no, de alguna manera, no cambia el devenir de las situaciones, no mejora a una persona que ha sido mala, no nos iguala en un sentido que nos vamos a morir todos iguales en un hospital. ¡Qué perversión del sistema de la positividad! Es que no somos del todo perfectos, es que en la vida hay dolor, hay enfermedad, hay muerte, hay imperfecciones, hay deficiencias, hay discapacidades. Sí, resulta que ahora el cáncer, que es el sinónimo de muerte por excelencia en los últimos tiempos, también es la enfermedad de moda. Y no hay enfermedad que no haya vendido más bragas, más sujetadores, más productos del mundo de consumo que el cáncer. Es que de hecho hasta mola tener cáncer. Y bien, ¿qué te aconsejo hoy para la muerte? ¿Qué nos dice la filosofía? Pues el primer punto sería visualízala, piensa en ella. Como el gran ejercicio que proponían los estoicos de Praemeditatio Mortis, que hablaba de que visualizases, imaginases tu propia muerte. Y así de alguna manera te pusieses en ese momento emocional y investigases un poco qué sucede en ese momento y cómo te gustaría que fuese también y qué crees que sentirías en ese momento. Y de alguna manera es una forma de prepararse, de filosofar sobre la muerte, de investigarla, de recrear un poco las emociones que podrían surgir. Y es una manera de prepararse. Recordemos, por ejemplo, que en el estoicismo hay figuras como Séneca, que fue un hombre aristócrata en su tiempo, que vio enseguida la inestabilidad de su momento histórico y se instruyó en el estoicismo. Y eso le hizo, cuando fue condenado a suicidarse por Nerón, le hizo afrontar su propia muerte con una serenidad tranquila, de hecho. También en Epicuro y en el epicureísmo, en otra corriente diferente también de la antigua Grecia, podemos ver cómo Epicuro nos dice en algunas de sus máximas que la muerte me preocupa cuando estoy en vida, pero cuando esté muerto ya no va a ser nada para mí. Es decir, tampoco te preocupes en exceso, porque es algo que va a ocurrir, sí, de todas maneras.
y que una vez que ya estés muerto ya no estarás preocupado por ella. Bueno, es una manera bastante peculiar de entender la muerte, pero también habla mucho de la aceptación y de que es algo que va a suceder y que no te tiene que preocupar en exceso. Eso no quiere decir no hablar de ella, no dialogar, no investigarla. Por otra parte, te sugiero que dediques tiempo y espacio en tu mente, en tu vida, para la muerte y para hablar con los moribundos. Esto es algo maravilloso. Yo he tenido oportunidad en mi vida de hablar con gente que se estaba muriendo y han sido las mejores conversaciones de mi vida. Han sido momentos inspiradores, han sido momentos que me han dado claves, han sido momentos en los que he aprendido. También he aprendido de esa persona y he aprendido de mí y de la vida. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross es una autora que nos habla de las diferentes fases de la muerte y tiene unos libros estupendos como La muerte y los moribundos, donde te habla de muchas conversaciones y cosas que pasan con la gente que se está muriendo. Y por último, darle el significado que tiene la muerte. La muerte no es una situación que produzca emociones pasajeras, es algo profundo, es un proceso de significado profundo. Entonces dale su espacio, su tiempo. Cuando suceda cerca de ti o cuando te pueda suceder a ti, darle su dimensión. No lo dejes en un lateral sin querer pensarlo. No lo conviertas en algo insignificante porque no lo es. La muerte es algo muy significativo para el ser humano. Además es única para cada uno de nosotros, pero a la vez es diferente para todos. Nadie aborda la muerte ni de los demás ni de sí mismo de la misma manera, así que deja espacio para que cada uno se exprese de una manera diferente y sienta algo diferente. Aunque la muerte es algo universal que nos sucede a todos, la muerte no nos convierte a todos en iguales, porque somos diferentes y nosotros no abordamos el amor de la misma manera ni la vida de la misma manera. Puede haber cosas comunes, pero también deja espacio para que la gente exprese lo que quiere sobre la muerte de su manera, a su manera única. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esto os suscite algún tipo de reflexión, inspiración y nada más. Hasta luego.